Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este módulo 23, la tercera conferencia de este módulo, que tenemos el gusto de estar organizando con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad. Y hoy tenemos el gran gusto de tener a la doctora Carolina Sánchez García del programa, que nos va a estar platicando sobre la población indígena en México y los recursos hídricos frente al cambio climático. Les cuento un poco de la doctora. La doctora Carolina Sánchez García es doctora y maestra en antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Desde agosto de 2023, directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad en la UNAM desde enero de 2023. Es coordinadora de los proyectos colectivos Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, estudios estatales realizados por las Secretarías de Pueblos Indígenas de Guerrero, Chiapas, Michoacán y actualmente con el Centro de las Artes Indígenas de Veracruz. También de Remesas y Migración Indígena, fue investigadora de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es coordinadora del Seminario Migración Indígena, miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, del Comité Editorial del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, de las redes de investigadores sobre familia interuniversitaria, de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina y de la red de Naciones Unidas sobre la migración. Es docente del curso colectivo México, Nación Multicultural, imparte la sesión Migración Indígena de la UNAM y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la licenciatura de Antropología, entre sus publicaciones se encuentran 7 libros como coordinadora y coautora, Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Veracruz, y Movilidades y Migraciones Indígenas en Países de Latinoamérica. 8 como coautora y coordinadora, como Remesas y Migración de Comunidades Indígenas en México, Transferencias Salariales y Migración Indígena, Visiones Interdisciplinarias de la Diversidad Cultural, Pueblos Indígenas e Indicadores de Salud, las familias en las sociedades contemporáneas, Medicina Tradicional Mexicana, Orientaciones y Tendencias, que está en prensa, Diccionario de la Medicina Tradicional Totonaca de Veracruz, que está en prensa también, Los mexicanos que nos dio el mundo, Inmigración y Diversidad Cultural, tomo 1, 2 y 3, entre otras publicaciones. Ha participado en numerosos eventos académicos nacionales e internacionales, con ponencias y conferencias. Ha sido distinguida con la mención honorífica por tres investigaciones, territorio, cultura e identidad, migración indígena en la frontera norte, tesis de licenciada en antropología social, Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de México. Las líneas de investigación que tiene la doctora son pueblos indígenas, interculturalidad, diversidad cultural, migración indígena, identidad y territorio. Doctora, es un enorme placer tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por toda esta colaboración que estamos empezando a desarrollar. Sí, muchas gracias también a ustedes por la iniciativa. Para nosotros en el programa es un tema fundamental el impacto del cambio climático. Muchísimas gracias. Adelante, doctora. Voy a dar inicio. Antes de entrar en materia, voy a un poco a resumir los aspectos generales que se van a tocar durante la exposición. Los recursos hídricos son un elemento fundamental para la vida. El relator de la ONU reconoció las aportaciones de culturas ancestrales para su cuidado, por lo que propuso la gestión del agua a partir de reconocer el valor de cosmovisiones y conocimientos de los pueblos originarios. Así, con el uso de recursos hídricos en terapia de sanación, hidroterapia de temazcales y en aguas termales, las mujeres indígenas han cuidado la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En esta exposición se analiza el impacto que genera entre la población indígena la afectación a los recursos naturales e hídricos derivada del cambio climático, que afecta la supervivencia de sociedades completas.
Esto en un contexto de desigualdad social que condiciona la forma de enfrentar su problemática y considerando como marco analítico los procesos de la ecología subalterna, el colonialismo ambiental, la violencia relacionada con el medio ambiente, la decolonialidad, como una mirada del fenómeno en perspectiva. El colonialismo ha sido definido en distintas ocasiones. Según Maldonado, es la relación política y económica en la cual la soberanía reside en la cual la soberanía reside de un pueblo en el poder de otro pueblo o nación. Así, el trabajo, esta exposición pone énfasis en la diversidad epistémica, en tanto que también recupera las cosmovisiones y conocimientos de los pueblos originarios sobre la naturaleza, los cuales van más allá del capitalismo global. México se caracteriza por contar con una gran diversidad biológica y cultural en su territorio. Por ello, es considerado uno de los países megadiversos del mundo, al albergar cito, 60 o 70% de la biodiversidad total del planeta, que se concentra principalmente en las regiones tropicales y subtropicales del país. No obstante, los desiertos, zonas templadas o montañas poseen también una riqueza de recursos propios de las condiciones climáticas y la naturaleza de estos lugares. Asimismo, hay que considerar los mares, ríos, lagos. Además de los recursos naturales, este país se distingue por ser multicultural, al existir en su territorio 68 pueblos originarios de culturas distintas, algunos de los cuales habitan en regiones con importantes recursos mineros, biológicos, hídricos, forestales y eólicos. Datos de Conavio nos señalan que en los territorios indígenas que se encuentran en las partes altas de las cuencas se capta el 21% de toda el agua del país, la mitad de las selvas húmedas y de los bosques de niebla y la cuarta parte de los bosques templados están en territorios indígenas. Esto muestra la importancia de esas comunidades y de los territorios que ocupan para la conservación de la biodiversidad y el aporte de los servicios ambientales. La relación que existe entre diversidad cultural y biodiversidad, señalada en diversas ocasiones, cito nuevamente, la diversidad cultural de la especie humana se encuentra estrechamente asociada con las principales concentraciones de biodiversidad existentes. De acuerdo con datos de Conavio, 18 millones de hectáreas con cubierta de vegetal primaria y secundaria, además de áreas de pastizales y tierras de uso agrícola, albergan parte de la agrobiodiversidad del país y son territorios ocupados por la población originaria de México. La formación de asentamientos de los pueblos originarios en territorios megadiversos es un fenómeno de larga data, tiempo que les ha permitido observar y producir un conocimiento sobre el entorno natural que los rodea, su cuidado, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales para la supervivencia, por lo cual le han otorgado un gran valor que permite hacer referencia a una ecología de conocimientos. En este sentido, más allá de la perspectiva capitalista, en donde la naturaleza cobra valor cuando es explotada, para los pueblos originarios tiene un valor en sí misma, por lo que representa para la vida. Estudios realizados por Broda muestran que esta población basa su cosmovisión en la naturaleza y revela que los conocimientos sobre el entorno se vinculan con aspectos mágico-religiosos. En la cosmovisión totonaca, por ejemplo, lo relacionan con las deidades que los cuidan. Todo lo que se encuentra en este mundo, cito, tiene alma, todo está vivo y siempre tiene un dueño que cuida del entorno y su orden. Tienen alma el agua, las plantas, los animales y también el aire, las piedras, el fuego, la montaña, la tierra y todo aquello que se encuentra en torno al hombre. Todos tienen un espíritu y un dueño que cuida de ellos. A la par, la domesticación de una gran variedad de plantas les ha permitido el consumo alimenticio.
se ha estimado que hay por lo menos 118 especies de plantas, datos de Conavio, económicamente importantes que fueron total o parcialmente domesticadas por los agricultores prehispánicos. De igual manera, la medicina tradicional se basa en el conocimiento milenario sobre los recursos naturales. El proyecto Modelo Educativo para la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca, desarrollado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, en coordinación con el Centro de las Artes Indígenas de Papantla, Veracruz, en el que participan médicos tradicionales, logró identificar y sistematizar los conocimientos de 580 plantas que emplean los totonacas en la práctica de la medicina tradicional. De hecho, esta práctica médica se realiza entre los pueblos originarios de México, como se muestra en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Los pueblos originarios poseen un conocimiento milenario sobre su entorno natural. Desde la ecología subalterna ha sido visto como algo viejo, alejado de lo moderno, justificando con ello su colonización. Como en el caso de África, cito a Roque, los pueblos originarios de México también tuvieron que experimentar para conocer acerca de la naturaleza y garantizar así su subsistencia. No obstante, estos pueblos han sido sujetos de un extractivismo epistémico, en tanto que algunos de sus conocimientos son aprovechados por empresas farmacéuticas transnacionales en un contexto de relaciones de desigualdad social. Los pueblos originarios cuentan con conocimientos sobre los fenómenos atmosféricos a los cuales agregaron el elemento mágico. Lorente reconoce el control de los fenómenos atmosféricos, lluvias, torrenciales, rayos y tempestades, granizadas, vientos y periodos de sequía, ha sido una preocupación central de las poblaciones indígenas. Estas nociones son utilizadas por los especialistas rituales para enfrentar situaciones relacionadas con dichos recursos, como sucede con los graniceros, conocedores de cuestiones atmosféricas. Tienen el don para manipular los fenómenos atmosféricos, la lluvia, el viento, las tormentas, el granizo, así como para curar los males de que estos fenómenos provocan, según estudio realizado por Albores y Broda. Actualmente se han revalorado algunos conocimientos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, así como su cosmovisión en relación con la naturaleza, siendo que históricamente se han enfrentado a una situación de negación del reconocimiento social sustentado en una ecología subalterna. Organismos intergubernamentales, como la Organización de las Naciones Unidas, destacan en el informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas al agua potable y al saneamiento, las aportaciones de las culturas ancestrales y proponen una perspectiva desde la gestión del agua a partir de reconocer el valor de las cosmovisiones y los conocimientos de los pueblos originarios para su cuidado y conservación, por la importancia que tienen para la vida. Su uso incluye también prácticas médicas, como las terapias de sanación, por ejemplo, la hidroterapia de temazcales, el uso de aguas termales, en donde las mujeres utilizan este recurso natural para el cuidado de la vida. En este momento, los recursos naturales se han visto amenazados por el impacto del cambio climático y con ello también la humanidad. No obstante, que los responsables de estos procesos tienen que ver con la burguesía, el capitalismo. Según un informe sobre migraciones climáticas, diversos países del mundo resienten la crisis ambiental. Canadá, Italia, España, China y Reino Unido, así como países de América Latina y el Caribe, entre ellos México. En todos los casos se registran altas temperaturas, sequías, fuerte viento, incendios forestales, inundaciones, así como desastres naturales como terremotos, erupción de volcanes, entre otros. Es en este contexto en el que mayormente se ha reconocido la importancia de la cosmovisión y de los conocimientos milenarios de los pueblos originarios del mundo acerca de la diversidad biológica y cultural. En México y en el caso de los recursos hídricos, por su importancia para la vida,
Los pueblos originarios lo relacionan con aspectos mágicos religiosos, como sucede con los totonacas, donde a Tzikini se le identifica como el dios del agua, deidad, según su cosmovisión, ocupa un lugar importante junto con el sol. Se dice que este dios tiene poder sobre las aguas de los arroyos, lagos, manantiales, pozos y el mar. También se le identifica como una deidad peligrosa que representa a la tempestad o al huracán. Esta acción de sacralizar los recursos naturales ha determinado una forma de relación con la naturaleza basada en el respeto, que dista de aquellas que establece en el marco de los proyectos de desarrollo, entre comillas, por lo que es necesario una mirada del tema desde una diversidad epistémica, para incluir las distintas concepciones que existen sobre la naturaleza, su cuidado y apropiación, entre ellas las relacionadas con las cosmovisiones de los pueblos originarios. Así, como recurso simbólico, el agua es considerada un elemento sagrado. Los huicholes, por ejemplo, la utilizan en sus rituales. El agua, procedente de las cuevas, ríos y lagos, santuarios de las deidades, es considerada como la esencia misma de los dioses y por ello es empleada en todas sus ceremonias, desde los ciclos de temporada de secas y lluvias. Por el gran valor que representa para la vida, es un elemento fundamental en la cosmovisión de la población originaria. No obstante, la importancia de este recurso natural, el efecto del cambio climático ha provocado cambios en su ciclo y con ello fenómenos hidrometeorológicos. Según Suárez y García, en las últimas décadas se han incrementado, ocasionando la mayor presencia de huracanes, inundaciones y sequías, fenómeno que afecta a la humanidad y de manera particular a los pueblos originarios, así como a las futuras generaciones. Datos de Villagómez señalan que entre los Guaves, la evaporización progresiva de las lagunas y el descenso de sus niveles freáticos. Según este autor, la situación ha afectado la reproducción y el crecimiento de los principales productos marinos y con ello la economía familiar, dada la importancia de la pesca para la subsistencia de esta población. Además de los Guaves, otros ejemplos de pueblos originarios de México que se han visto afectados por la falta de acceso al agua, como efecto del cambio climático, son los yaquis, zoques, mixtecos, entre muchos otros, porque nos hace falta mayor información al respecto. Las causas del daño climático son de diversa índole, entre ellas la sobreexplotación de los recursos naturales, asociada con la presencia de empresas transnacionales en México, entre ellas las forestales, que han afectado las zonas boscosas por la tala inmoderada de árboles. También se registra daño ambiental vinculado con la extracción de recursos minerales por grandes empresas, entre ellas las canadienses, quienes actúan bajo la lógica del capital, en donde el valor de la naturaleza se genera a partir de su apropiación y explotación con fines de producción de capital. El caso de la explotación forestal en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, y la minera en la misma entidad, es un ejemplo de la afectación al medio ambiente. Acciones fundamentadas en un extractivismo en términos de lo propuesto por Grossfogel, cito, forma de fascismo que se manifiesta a través de políticas como civilízate, desarróllate, neoliberalízate, y dice el autor, o estás frente a la muerte, ¿sí? Los pueblos originarios de México se han visto dañados no solo por el impacto del cambio climático, también por el despojo de sus territorios, en algunos casos relacionado con la presencia de dichas empresas, problemática que representa una de las principales causas de conflicto en las zonas indígenas de este país. Además, están los de corte político, interétnico, religioso, los derivados de la violencia, del narcotráfico, aspectos que muestran el desacuerdo en la apropiación, distribución, utilización de los recursos, que ha sido mencionado como causa de conflicto ambiental. En este sentido, se trata de las racionalidades disímiles, en donde no es casual que sean los pueblos originarios quienes ocupen la posición de mayor desventaja,
no obstante de ser, en algunos casos, los legítimos propietarios de la tierra. Esto aunado a la desigualdad económica y social que les afecta, la cual se expresa en insuficientes oportunidades educativas. Solo 4.6% de la población está en un nivel profesional, según datos de la ENIC 2018, y para 2020 se registra 6.7 años como nivel de escolaridad para hombres y 5.8 para mujeres, según el Coneval. Además de los bajos ingresos, 72.7% de la población recibe un ingreso inferior a la línea de la pobreza, según el Coneval. Además, se ven afectados por la falta o limitada infraestructura básica en sus viviendas para recibir el agua potable, problema frecuente en zonas indígenas de México. Según la encuesta intercensal de 2015, el INEGI y los datos del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, 12.8% de la población no cuenta con agua entubada en su vivienda. Esta es una carencia social para 47% de la población indígena. Datos más recientes del Coneval de 2020 reportan que 67.4% de la población que habla lengua indígena presenta carencia social en los servicios básicos de vivienda, lo que deriva en una mayor probabilidad de que se presenten problemas de salud. Y bueno, aquí datos de Villa Gómez nos señalan que en el medio rural, principalmente en regiones indígenas, existe una gran carencia de servicios de agua, lo cual refleja un acceso diferencial al recurso. Un ejemplo es el caso de los zoques de Chimalapas, Oaxaca, donde la población tiene que obtener el agua de los ríos y tomarla directamente. No cuentan con ningún servicio de potabilización y ellos mismos han tenido que aplicar algunas técnicas que sirvan de filtro. Por lo anterior, los pueblos originarios viven en un contexto en donde continúan sus demandas de una nueva forma de inserción en las sociedades, un nuevo pacto social en el que las estructuras políticas de los estados reconozcan sus especificidades culturales, sus derechos como pueblos con autonomía y autodeterminación y sus posesiones que posibiliten un desarrollo propio como sujetos políticos plenos. Esto debido a que la desigualdad los pone en desventaja frente a otros sectores de la población, no solo para acceder a mejores condiciones de vida, sino ahora también para enfrentar los efectos del cambio climático derivados de la lógica del capitalismo global en relación con la explotación y la apropiación de los recursos naturales, que además los excluye como actores sociales con derechos sobre los mismos. Por ejemplo, en el caso de los recursos hídricos, hoy esta población se ve más afectada por las modificaciones en el clima, reducen aún más el acceso al agua, dado el incremento de sequía. En regiones indígenas como la Mixteca, la desertización del territorio data de la época de la colonia, debido a la sobreexplotación de los recursos naturales, por lo que actualmente, debido a estos cambios a largo plazo de temperaturas y patrones de clima, se ha exacerbado el problema y aumentado en forma progresiva las migraciones de esta población hacia el interior del país y en dirección hacia Estados Unidos. Se trata de asimetrías de poder y de capacidades entre los actores en términos de lo planteado por Digi y Zorrigi. Cito, profundas diferencias entre conocimientos, cultura, tecnología, poderes e influencia, intereses disímiles, además, grandes transnacionales frente a poblaciones económica, social, ambiental y culturalmente más vulnerables. Esta problemática tiene que ser analizada en sus múltiples dimensiones, considerando las causas para mitigar sus efectos, entre ellas los modelos de desarrollo global que han generado una constante emisión de gases de efecto invernadero. Datos de la ECODES señalan que las naciones enriquecidas del norte global son los responsables históricos de la mayor parte de esta situación, mientras que las regiones del sur global
están sufriendo sus peores consecuencias, por lo que es necesario un marco jurídico internacional que permita fincar responsabilidades y sanciones, pues se trata de un daño a la humanidad y de manera significativa a las poblaciones históricamente vulnerabilizadas, como es el caso de los pueblos originarios, de quienes además no se cuenta con suficiente información desagregada por etnia en relación con los efectos y la magnitud del daño del cambio climático, situación que varía según la región que habitan. También no hay que dejar de lado la vulneración de los derechos de las generaciones futuras. Algunos estudios disponibles permiten acercarnos al fenómeno para el caso de México. Por ejemplo, Villagómez encontró que entre los mayos hay dificultades para acceder al agua potable a su sanidad ocasionada por la cercanía de los territorios con el mar. El mismo autor destacó la situación de ensalitramiento que afecta a sus tierras. También registró que los proyectos de desarrollo, como la construcción de presas hidroeléctricas, entre ellas el Plan Hidráulico del Noroeste, presa de la Angostura sobre los ríos de Bapispe y la presa Oviachic, han afectado los recursos naturales de los territorios mayos, pimas, seris, pápagos, chontales, yaquis y guaves. Por otro lado, los graves problemas de deforestación en los últimos años, datos de March y Fernández, señalan que se ha calculado una deforestación promedio anual de más de 73,000 hectáreas. También la contaminación asociada al crecimiento de las zonas urbanas del país como factores que limitan el acceso al agua para el uso doméstico, situación que se agrava por los efectos del cambio climático. La escasez de corrientes superficiales en los ríos, la evaporación progresiva de las lagunas, el descenso sustancial en sus niveles freáticos, el aumento en los desastres ocasionados por huracanes, inundaciones o sequías, entre otros, son algunos ejemplos de los efectos del cambio climático, según investigaciones realizadas por Suárez y García. Diversas zonas indígenas viven estas problemáticas. Por ejemplo, Chiapas, donde habitan 18 pueblos originarios, algunos de origen guatemalteco, se han presentado diversos efectos de este cambio. Entre otros, disturbios hidrometeorológicos, cambios en el periodo de lluvias, heladas y granizadas, así como el incremento en los periodos de sequías con consecuencias desastrosas en el ámbito económico y social. Son datos de Conservación Internacional. Los estudios coinciden entonces al señalar las condiciones de mayor desigualdad en que los pueblos originarios se enfrentan la variación global del clima de la Tierra. Por ejemplo, Martínez encontró en la Mixteca la situación de sequías en zonas áridas y semiáridas y señala que esta situación puede agravarse según se anticipa en los escenarios del cambio climático. También en esta región, Villagómez encontró limitaciones en el uso del agua de los ríos, así como problemas de deforestación que afectan su abastecimiento. Fuentes de abastecimiento para uso doméstico son restringidos debido a la contaminación de sus aguas por desechos humanos, basura y desperdicios. La misma fuente reportó problemas similares en la zona chatina, que datan de los años 80 y desencadenan la afectación del mangle y de las especies que lo consumen, así como el camarón y de quien vive de su pesca. En la Sierra Sur y en la costa hay deforestación en la parte alta de la cuenca del río Verde y el río Yutañaña. No aporta el agua de las lagunas, según datos del mismo autor, Villagómez. Survival Internacional también ha señalado que los proyectos de desarrollo como la construcción de presas hidroeléctricas han generado problemas en territorios indígenas, entre ellos destacaron el descenso del caudal de los ríos y la sedimentación de los embalses. En efecto, en México hay varios casos en este sentido, como la presa Benito Juárez de Jalapa del Marqués, que ha generado contaminación con desechos químicos. Así,
Debido a la existencia de pueblos originarios que basan su reproducción social en el aprovechamiento de los recursos naturales, el impacto del cambio climático los coloca en una situación de mayor desventaja para su subsistencia, frente a lo cual algunos han optado por la migración. En este sentido, se trata de migraciones climáticas, que son definidas por la Organización Internacional de las Migraciones como el traslado de una persona o grupos de personas que predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno, debido a efectos del cambio climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual u optan por hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un estado o cruzando una frontera internacional. También datos del informe sobre migraciones climáticas en el estado de Hidalgo, donde habita la población otomí, se ha registrado que esta ha sido una de las causas de la movilidad interna. Lo anterior muestra solo algunos de los diversos casos de afectación a los territorios donde habitan los pueblos originarios de México, que tendrán que ser documentados para contar con datos que permitan la toma de decisiones informada para mitigar adversidades del cambio en el clima. El marco jurídico nacional e internacional deberá considerar la protección de los derechos de los pueblos originarios frente a la crisis ambiental, los cuales han sido históricamente vulnerados. Y la Organización Internacional del Trabajo ya había señalado que la falta de reconocimiento y de protección de los derechos humanos, en particular el derecho a la tierra, a ser consultados y a participar en la adopción de decisiones, su consiguiente falta de implicación en elaboración de políticas, la inseguridad que sufren en relación con los medios de vida, la enajenación de sus tierras, la migración forzosa, la pérdida de identidad y de cultura, la discriminación y la explotación en el mundo del trabajo y el acceso limitado a oportunidades. ¿Sí? Asimismo, esta población deberá ser incluida en la implementación de políticas y posibles acciones para mitigar el impacto del cambio climático. Entre los avances en este sentido se encuentran el proyecto recientemente apoyado por el Banco Mundial, que se propone aportar recursos para la formación de jóvenes líderes frente al cambio climático, entre ellos el que recientemente se aprobó al Fondo Indígena de América Latina y el Caribe. Así, los pueblos indígenas que habitan en las zonas de gran biodiversidad del país deberán formar parte de los interlocutores orientados al desarrollo de acciones para mitigar el cambio climático, para que no se tomen decisiones sobre sus territorios y sobre sus personas sin su participación, sin sus perspectivas sobre el problema, sin sus propuestas y conocimientos del entorno natural. También la OIT había señalado que los pueblos indígenas deben ser considerados como agentes de cambio. Se les debe conceder acceso a oportunidades de trabajo y capacidades para participar en el desarrollo, la aplicación y la evaluación de políticas y medidas sostenibles destinadas a luchar contra el cambio climático. La organización de la sociedad civil de los pueblos originarios deberá jugar un papel relevante en este sentido, no solo en la toma de decisiones, sino también con las aportaciones de sus conocimientos milenarios sobre los recursos naturales, su cuidado y su conservación. De hecho, algunas están orientadas a la defensa de su territorio y sus recursos naturales. Entre ellas se encuentran Tosepan, Titanisque, en la que participan nahuas y totonacas, así como comunidades de Cherán, Nuevo San Juan, Uruapan y Donaciano Ojeda, que incluyen purépechas y mazahuas respectivamente. Además, están las organizaciones por la defensa del territorio y los líderes y lideresas ambientales. Algunos de ellos, lamentablemente, fueron asesinados en el marco de su lucha por el territorio. Resultado de pugnas o choques de intereses por la apropiación del territorio y por el impacto negativo entre el medio ambiente y las consecuencias para la población local. Finalmente, resulta necesario centrar la atención de la academia, de los tomadores de decisiones, de la sociedad en su conjunto, para implementar acciones orientadas a la protección y cuidado de los recursos naturales para mitigar el impacto del cambio climático. En ello,
es necesaria la construcción de nuevos modelos de relación plurales e interculturales con equidad, elaborados en diálogo con organizaciones sociales, organismos gubernamentales e intergubernamentales, universidades, pero sobre todo con los pueblos originarios, orientados al acceso a la justicia climática para sectores más desfavorecidos de la sociedad, entre quienes se encuentran los 68 pueblos originarios de México. También se requiere documentar el fenómeno a profundidad para comprenderlo y explicarlo más allá de un enfoque monocultural que invisibiliza la presencia de la diversidad de poblaciones que habitan en el territorio mexicano, que poseen un conocimiento sobre sus recursos que deberán ser tomados en cuenta, reconociendo la existencia de una diversidad epistémica, además de sus particularidades ante la crisis ambiental. Lo anterior en el marco de contribuir a erradicar las relaciones de desigualdad económica y social que prevalecen en la actualidad y que explican las condiciones de desventaja en que históricamente se ha mantenido a esta población y que los coloca en una situación de mayor daño frente a la adversidad climática, el despojo de sus territorios y el racismo epistémico. Definido por Grossfogel como una forma fundacional y de las más viejas versiones del racismo con respecto a la inferioridad de los no occidentales, entre comillas, considerados por debajo de lo humano, no humanos o subhumanos, es definida en base a su cercanía al estado definido con base en la inteligencia y aparte de eso con la racionalidad. Muchas gracias. Con esto daría por concluida la exposición. Y bueno, voy a dejar de compartir para ver si tienen preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, doctora. Aquí que tenía algunas dificultades técnicas para poner el micrófono otra vez. Muchísimas gracias por esta, pues digamos, extraordinaria muestra de cuáles son las circunstancias actuales en las que están los pueblos originarios y los retos que aparecen frente al cambio climático, que bueno, realmente no es que aparezcan de la nada, sino son condiciones que venimos arrastrando por 500 años y que pues cambio climático, como con muchos otros problemas, pone la lupa encima y acelera los tiempos en los que pues tenemos que actuar como para evitar los impactos enormes, ¿no? Y condiciones mucho peores a las que estamos, pues digamos, en estos momentos, ¿no? Ahí combino con estudios que hemos hecho en el programa y en otras partes de la universidad sobre cómo cambian las condiciones, por ejemplo, de producción agrícola, las cuestiones de biodiversidad, agua, en tanto a calidad como pues, a disponibilidad, ¿no? Entonces realmente nos pone en un contexto muy crítico, ¿no? Y yo ahí, en espera de algunas preguntas de nuestro público, que estoy seguro que ya tenemos por ahí una, y estoy seguro que van a llegar muchas. ¿Tenemos algún ejemplo? O sea, ¿cómo vamos en México? ¿Qué tanto se está logrando? ¿Estamos logrando atender, digamos, necesidades que ya vienen arrastrándose y empujando un poquito para dar este colchón que necesitamos frente a cambio climático? Estamos muy lejos de lograr eso. Y si nos puede mencionar, digamos, algunos ejemplos de cosas que sí hayan funcionado, que sí estén funcionando muy concretos, como para que vayamos entendiendo, pues, qué tan lejos estamos, cuánto nos falta. Bueno, pues en relación con el impacto del cambio climático en los pueblos, no, digamos que es un proceso que se está lamentablemente iniciando en el sentido de buscar que pueda haber no sé, una mayor incidencia en la situación que está afectando a la población indígena. O sea, siempre hay iniciativas, pero muchas veces estas son limitadas y bueno, ahorita pues hay una urgencia de atender esta situación y particularmente
en relación con los pueblos originarios. Yo creo que es muy importante que este fenómeno se visualice, no solamente considerando al conjunto de la sociedad como si fuera una población homogénea, sino la parte de la cultura y aparte también la situación de desigualdad social tiene que ser una base para la definición de las políticas en relación con atender esta problemática. Pero, digamos, es un tema que recientemente en una conversación con el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas hay un interés también en establecer algún tipo de vinculación. Entonces, a nosotros en la universidad y particularmente en el programa, el tema de la diversidad cultural, la inclusión de la población indígena, la población afromexicana es fundamental. Entonces, nosotros pues sí estamos ahorita por diseñando un proyecto con la participación de una persona que aquí nos acompaña, que es Rodrigo Armada, buscando precisamente que se aporte como universidad la producción de un conocimiento que sea útil para la toma de decisiones en beneficio de esta población que está, pues que va a ser más impactada, ¿no? Por ser una población que se ha ido vulnerabilizando a lo largo del tiempo. Entonces, es importante en este sentido el papel que puedan jugar las universidades de la mano con, como ya lo mencioné, de la población indígena. No podemos estar ya con los modelos en donde ellos no forman parte de este proceso de diseño de políticas o programas de atención. Entonces, bueno, todavía estamos, yo creo que en un proceso muy inicial, ¿no? Entonces, porque primero pues hay que tener una claridad de cuál es el impacto del daño. Es necesario hacer investigación, es necesario también informar a la población sobre lo que está sucediendo, sobre las situaciones que se pueden desarrollar y la afectación que puede tener la población. Entonces, en distintas maneras se tiene que hacer un planteamiento de políticas, ¿no? Que vayan ya, se vaya viendo ya un avance más sustantivo, tomando en cuenta, pues, el daño que se puede generar, ¿sí? Sí, pues bueno, aprovecho aquí para hacer un comercial y una invitación. Nosotros acabamos de sacar, digamos, un libro que se llama Estado de Perspectivas del Cambio Climático en México, un punto de partida, que es, digamos, pues una provocación para el inicio de un reporte nacional sobre cambio climático. Y la invitación es, pues, bueno, a usted, doctora, al programa y a todos los colegas que nos están escuchando en esto, que se unan, que nos ayuden a hacer este reporte pues lo más rico posible, ¿no? Así es. Eh, sí, porque como bien dice, pues conocemos, pues, digamos, llevamos ya un buen rato, las distintas universidades, en particular la UNAM tiene una larga trayectoria en estudiar los impactos del cambio climático, pero pues hay muchísimas cosas que todavía no sabemos, sobre todo al nivel donde uno quisiera tomar las decisiones, ¿no? Con esa resolución, digamos, espacial. Em, Y bueno, también tiene que haber una participación para la realización de los estudios con un enfoque multidisciplinario claro. y además de eso, pues el vínculo con las organizaciones también que están ahorita pues en defensa de su territorio y también pues del daño ambiental que se está generando también, ¿sí? Y bueno, Sí, por ahí hay una pregunta sobre la consulta del proyecto que mencioné. Es un proyecto que estamos ahorita apenas trabajando, pero en cuanto esto esté ya más avanzado, lo vamos a dar a conocer también, ¿sí? sí, no, bueno, y en ese sentido, pues también, digo, ya hemos empezado estas colaboraciones, pero cuenten con nosotros y con nuestros amigos y colegas que participan en el PINC, pues para empezar a entender todos un poco más qué significa esto y qué información podemos sacar a la luz de todos los estudios que ustedes están realizando y los que están realizando, digamos, en términos de impactos y de clima por otras entidades de la UNAM y del país. Eh, Hay una, dígame.
Sí, no nada más mencionar que hay una publicación que recientemente salió, que fue preparada por la Universidad de Salamanca, en España, en donde pueden encontrar distintos estudios, todo está enfocado también en cambio climático y tiene datos desde los científicos, ¿no? Todos los ecólogos, ¿no? Estadistas que nos están dando información, hasta también ahí viene datos sobre las organizaciones, los movimientos sociales que se están generando también en relación con el cambio climático. Entonces, bueno, pues puede ser también una información útil para tener un panorama desde todas las aristas que tiene el análisis de este fenómeno. Pues muchísimas gracias por la referencia. La buscamos y la ponemos en nuestras redes para que todos los que nos escuchan tengan acceso, ¿no? Y bueno, ya tenemos bastantes preguntas, un montón de preguntas. Le voy pasando algunas de ellas. Gracias por la sesión de hoy para la doctora Sánchez. De los diversos grupos vulnerables que mencionó, ¿alguno de ellos se ha organizado para denunciar ante alguna autoridad estos conflictos por el territorio o defensa de su territorio ante la presencia de estas transnacionales? Bueno, pues sí hay varios grupos que sí se han organizado. Hay, por ejemplo, por la presencia de las empresas mineras, ¿no? Que están afectando en su territorio, no solamente los recursos, sino también espacios que son sagrados para ellos, de acuerdo a su cultura, a su cosmovisión. Entonces, en Guerrero es un ejemplo de ellos. En Chiapas hay mineras, en Chihuahua hay mineras, o sea, revisemos la página de la Secretaría de Economía, se registran 200 empresas mineras en territorio mexicano, algunas ya en un proceso de extracción y otras en un proceso de exploración. Entonces, varias de estas empresas pues están justamente en zonas indígenas. Si nosotros revisamos cuáles son los principales motivos de los movimientos indígenas en la actualidad, pues es precisamente la defensa por el territorio. Sí se están organizando en distintas entidades donde hay una mayor presencia de esta población y donde están precisamente las transnacionales. Bueno, agradezco a Loarri Gabriel, que nos hizo esta pregunta. Y aquí tenemos una pregunta de la doctora Marisa Masari. Hola Marisa, muchas gracias. Gracias por este interesante seminario, por poner en perspectiva a las comunidades indígenas. ¿Qué tanto reacciona el gobierno ante las necesidades de estas comunidades? ¿Algunas han sido realmente atendidas? Bueno, sí hay, como comenté, hay avances en el sentido de que ahorita pues ya las instituciones que se encargan de la temática indígena pues están encabezadas por personas que pertenecen a pueblos originarios, están participando en la toma de decisiones, las secretarías de pueblos indígenas, el Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, todavía nos hace falta más, porque si nosotros revisamos las estadísticas que reporta el INEGI, entonces pasan los censos de población y los conteos y las condiciones de vida de la población no se modifican significativamente. El acceso a la educación tan solo los servicios, la infraestructura en materia de salud. Entonces, hay acciones, pero todavía nos falta mucho como país para que haya una situación de equidad para esta población, ¿sí? Y esto pues también atañe al caso de la población afromexicana, ¿no? Que también está en una situación difícil en ese sentido. Bueno, siguiendo con las preguntas, Rogelio Alonso Laguna García nos dice, doctora, ¿qué políticas públicas son necesarias para evitar que los pueblos indígenas sean los más afectados por la crisis del agua? Este año va a ser particularmente difícil. ¿Cómo evitar el despojo del agua de las comunidades para trasladarla a las ciudades? Bueno, pues es que se necesitan políticas que tomen en cuenta que hay un marco jurídico en donde se está planteando el respeto y la protección de los derechos de los pueblos, ¿no? Entonces tenemos varios instrumentos,
Se han hecho cambios en la Constitución Política Mexicana, reconociendo precisamente los derechos de esta población. Entonces necesitamos que las políticas se apeguen precisamente a todo lo que plantea este marco jurídico nacional e internacional, ¿no? Que tiene pues también resultado de todo el movimiento indígena por la defensa de sus derechos humanos, de sus derechos sobre el territorio, ¿sí? Entonces necesitamos que esto se refleje en las políticas públicas. Ahí, digo, ahorita seguimos con las preguntas, pero hay una cosa pues nosotros, por ejemplo, en el libro que mencionaba hace un momento, ¿no? Que nos pusimos a analizar qué tan rápido vienen los cambios, ¿no? Por ejemplo, cómo está cambiando, por ilustrar, digamos, la temperatura y la precipitación en México, ¿no? Tenemos que mientras que el planeta se ha calentado 1.2 grados centígrados, México se ha calentado 1.7 grados centígrados desde el periodo preindustrial para acá. La tasa de cambio a nivel global es alrededor de 2 grados por siglo y en México es casi de 3 y en algunos lugares, el norte y el sur, tenemos 5 y 6 grados de calentamiento por siglo. Entonces, como que me da, me da un sentimiento muy feo, muy de intranquilidad cuando vemos lo que usted nos está contando de, bueno, es que hay que cambiar y hay que hacer, digamos, los cambios institucionales y de gobierno y generar estas condiciones, que pues uno más o menos tiene idea de de los tiempos que eso lleva y el movimiento tan lento de toda esa maquinaria. Cuando lo contrasta con la parte de clima, pues uno lo ve como una situación terriblemente complicada desde ya, bueno, desde antes de ya, ¿no? Y que va a acelerarse, digamos, mucho en los próximos años, ¿no? Así es, precisamente por eso, pues es necesario que ya, digamos, se tomen acciones al respecto, porque pues el daño ya es muy, muy grande, ¿no? Ujú. Al medio ambiente y bueno, pues las afectaciones también hacia adelante, pues pueden ser más importantes, ¿no? Sí, sí, de hecho lo ligo con una pregunta que nos hacen desde Facebook de FES Resiliencia. ¿Cree que la situación de los pueblos cambia de manera positiva en un lapso de 10 años? Supongo que dice que es 10 años. Y es muy relevante porque, digamos, en 10 años, menos de 10 años, vamos a estar rebasando el umbral de unos 1.5 grados centígrados con un montón de impactos asociados. Entonces, pues, ¿cómo la ve, doctora? Bueno, pues sería tal vez muy aventurado dar una respuesta por la cuestión de que la perspectiva que tendríamos que considerar aquí para hacer ese tipo de valoración, pues incluye no solamente los datos de la afectación, o sea, datos más precisos de cómo sigue avanzando este impacto, ¿no? Se estaba hablando de procesos de ebullición, ¿no? Entonces esto en este lapso de tiempo va a seguir avanzando en tanto que no se tome también como sociedad conciencia sobre esta situación que está presentándose, y yo creo que tiene que haber una participación de todos en general, de toda la humanidad, desde cada quien desde sus trincheras, tiene que pues, tomar decisiones para poder de alguna forma contribuir no sé si decida detener, porque este es un proceso, ¿no? Que está muy avanzado, pero sí de alguna manera ayudar a proteger también los recursos naturales, ¿no? Y a esta población que está pues en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces ya tenemos, mencionaba el caso tan solo de la Mixteca, desde la colonia ya estaban con la desertización, y ahorita con el impacto del cambio climático, ¿qué es lo que podemos esperar que va a pasar en esa región? ¿Sí? Y así en otras que están con problemas de desertización. Entonces realmente sí es una situación pues que amerita pues involucrarse, ¿no? Como sociedad, universidades, instituciones, ¿no? Gobiernos, para poder tomar decisiones al respecto de manera colectiva. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Bueno, ya estamos un poquito apretados. Voy a ir saltando una disculpa si me salto alguna de las preguntas que alguien de ustedes haya hecho, pero todas las preguntas se las vamos a mandar después a la doctora, se las haremos llegar.
Aquí tenemos una de Ricardo Sandoval que dice el ProVipi del INPI incluye acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en su cartera. ¿Sabes si se han llevado a cabo acciones en materia de agua y saneamiento? Bueno, ahorita fue una recomendación de Naciones Unidas de que la población indígena tenía derecho precisamente al agua y al saneamiento. Sin embargo, bueno, yo precisamente he realizado trabajo de campo, he estado en comunidades y he visto que todavía sigue siendo muy fuerte el problema de acceder a un agua potable, ¿sí? Entonces, he estado en alguna comunidad en Oaxaca, por ejemplo, donde la gente recibía el agua de una manguera, pero el agua pues llega de color chocolate, ¿no? Entonces, sí es un problema importante el agua, el acceso al agua, y eso está también relacionado con problemas de salud, ¿no? Que presenta la población también por esta misma situación. Entonces, digamos, sigo insistiendo en la cuestión de que sí hay acciones, pero necesitamos, ¿no? Que esto se generen cambios más profundos, ¿sí? Que no sigamos viendo censo tras censo que la situación de la población no cambia de forma significativa. Tenemos aquí varios comentarios de Alicia Ravelo García sobre Baja California. Los voy a tratar de juntar un poquito. Sí. La primera es una pregunta, dice, ¿hay algún proyecto de rescate de la población indígena en el norte del país, específicamente en Baja California? Y nos cuenta, aquí en Baja California tenemos un gran problema de extracción de pétreos en los ríos. La arena que extraen la exportan a Estados Unidos y con agua y Profepa no hacen nada, aun cuando ya enviaron denuncias y oficios. La comunidad indígena Kumiai son los que están siendo afectados por la extracción de pétreos. ¿Nos podría comentar algo al respecto? Bueno, ahí sí, no tengo conocimiento de un proyecto ahí específicamente en Baja California. Entonces, esto es algo que mencioné precisamente que es necesario desarrollar más investigación. Este tema ahorita es fundamental, el producir el conocimiento precisamente para ver cuál es la situación de todas las zonas indígenas del país. Entonces, hay contrastes, los recursos son variables si es en el norte, en el centro o en el sureste. Entonces, es necesario este conocimiento, ¿no? Lo que yo estuve precisamente revisando es cuál era el estado de conocimiento, qué casos se habían ya reportado, qué avances había, pero no encontré datos sobre el caso de Baja California, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que aquí la invitación también sería desarrollar investigaciones, ¿no? Y Test, aquí, promover perdón, el desarrollo de adelante. eh, este, también para que los jóvenes pues estén también aprendiendo, ¿no? Sobre toda esta situación, involucrándose, tomando conciencia sobre todo de este fenómeno, porque pues son el futuro también, ¿no? Necesitamos también preparar a los jóvenes y de ahí pues también la importancia de este proyecto que va a iniciar el Fondo Indígena de América Latina, precisamente para jóvenes de comunidades indígenas. Entonces, nosotros en el programa universitario vamos a tener la convocatoria, la vamos a difundir ampliamente para que jóvenes indígenas de distintos lugares del país pues se propongan para participar en este proceso de formación de líderes frente al cambio climático. Importantísimo, cuente con nosotros para difundirla también. Eh, y aquí viene una pregunta pues, muy relacionada con lo que decía Rodrigo Armada Ramírez, nos dice, el papel de los pueblos indígenas es central para la mitigación y adaptación ante el cambio climático. ¿Cómo considera que debe ser la vinculación entre ciencia, tecnología y pueblos indígenas para tratar la problemática que viene como consecuencia del cambio climático? Bueno, es necesario precisamente que en esta definición de políticas, de programas y de acciones que se implementen, se involucren todos los sectores, ¿no? Que tienen que ver eh, con la toma de decisiones. Entonces aquí entra
las universidades, ¿no? Y ahí entra pues todo el conocimiento que se tiene de la tecnología, también cómo se puede aprovechar ahorita para impulsar acciones frente a este problema climático que se está viviendo, ¿sí? Entonces, las instituciones, bueno, nosotros hemos impulsado proyectos con esta estructura, proyectos en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, en donde buscamos precisamente que se consideren todas las perspectivas, porque todas son valiosas, ¿no? Las de las comunidades, ¿no? Las de las universidades, las de las instituciones que toman decisiones, las dependencias que se han ido creando para atender la temática indígena, las secretarías, el instituto, ¿sí? Entonces tendrá que haber ahí precisamente un diálogo que permita que haya esa vinculación entre el conocimiento de los pueblos y el conocimiento también de la academia, ¿no? De tal manera que este diálogo pues permita tomar decisiones pertinentes y culturalmente adecuadas para la población indígena. Muchísimas gracias, doctora. No quiero abusar de su tiempo, ya es la 1:02, pero si Sí. nos permite una última pregunta que creo que es bastante relevante. Jesús Alberto Basto Moreno nos dice, ¿conoce casos en que las comunidades indígenas, en el ejercicio de su autonomía, se planteen la necesidad de incorporar fuentes alternativas de energías en sus territorios? Bueno, no conozco casos, bueno, tuve la experiencia en la montaña de Guerrero, en Ujú. donde estaban instalando eh, celdas solares, ¿sí? Sí, Pero no conozco casos muy específicos, como lo estaba preguntando la persona que nos acompaña. Pero bueno, ahorita hay que tomar en cuenta también que varios jóvenes de pueblos originarios son profesionistas, ¿sí? Entonces tenemos en distintas carreras en la UNAM. Y eso también eso está permitiendo pues acercar a otros, a las comunidades también otro tipo de conocimiento, porque hay jóvenes que están muy comprometidos planteando el apoyar a sus comunidades y entonces su formación profesional pues puede permitir que haya este tipo de acercamientos o iniciativas también por parte de ellos, por la formación que están ellos recibiendo. Pero bueno, pues esto sin pensar en que signifique dejar de lado la riqueza de conocimiento milenario que poseen los pueblos, ¿no? Yo creo que tiene que haber siempre este diálogo y que aún los jóvenes que se están formando como profesionistas, pues reivindican muchos de ellos, pues su origen étnico y la importancia que tiene para ellos su comunidad y su cultura y su identidad, ¿sí? Ujú. pues doctora, le agradezco enormemente que haya compartido toda esta información y su tiempo con nosotros. Creo que es extremadamente valioso, son temas que desafortunadamente luego no tienen, digamos, los espacios que se requieren, digamos, en estos temas concentrados de cambio climático, ¿no? En estas áreas. Le agradezco muchísimo y, pues bueno, no me queda más que despedirnos por un momento. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a tener la proyección de un video que es las comunidades indígenas ante el cambio climático, de la Coordinación de Docencia del Programa Universitario de Estudios para la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Y terminando eso, tenemos el conversatorio final de este módulo, donde van a estar todos los invitados y vamos a estar platicando pues, sobre estos temas y, muy importante, pues hablando sobre las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Así es que nos vemos el próximo jueves, y ya estaremos platicando muy a gusto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias también por la invitación y un gusto formar parte de este espacio de diálogo. Le Hasta, agradezco enormemente. gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.